Pues muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de este seminario que nos ocupa en el grupo de tecnología educativa, gestión de la tecnología educativa del Comité ANUYES TIC, que pues ya es toda una tradición algunos jueves de mes, como el día de hoy, 11 de mayo. Que parece que va a ser un día muy asistido por ustedes, muy taquillero en cuanto a audiencia, según nos informa la parte técnica del Comité ANUYES, del Comité ANUYES TIC, porque tenemos un tema que se nota que está pues en boca de todos nosotros, ¿verdad? Que es este tema de las inteligencias artificiales abiertas. Y bueno, pues nuestro seminario el día de hoy versa justo sobre la introducción a OpenAI, que estará a cargo de Alfonso Sandoval, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la carrera de Ingeniería en Computación, quien es también egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería Biónica, y ha dirigido y ejecutado proyectos de implementación con soluciones Microsoft para escuelas de educación básica y de nivel superior, tanto privadas como públicas, así como para instituciones de sectores de gobierno y comercial. Él tiene más de 8 años de experiencia como consultor de tecnologías de la información, de los cuales 7 ha trabajado con partners de Microsoft y actualmente es especialista de soluciones cloud para el sector educación justo en Microsoft. Es capacitador de alumnos, profesores y personal de TI en el uso y aprovechamiento de estas tecnologías en forma colaborativa. Es conferencista y evangelista de Microsoft sobre tecnologías cloud y sobre cómo éstas pueden apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, todo un aficionado a la seguridad informática y su aplicación en los ambientes de cómputo de las organizaciones. Pues bienvenido, Alfonso. Le damos muchas gracias a Ariel Paseca, director de educación de Microsoft, quien pues de alguna manera te eligió, ¿verdad?, para que nos acompañes el día de hoy en este comité que es muy importante para todos nosotros en ANUYES TIC, porque aquí nosotros estamos todo el tiempo trabajando con los líderes que incorporan tecnología, en este caso educativa, a las universidades miembros ANUYES. Pues te escuchamos, el micrófono es tuyo y estamos ansiosos porque nos des este panorama, esta introducción a estas inteligencias artificiales abiertas. Genial. Muchísimas gracias, maestra Marina, y un gusto estar con ustedes y poder platicar un poco ahora de lo que estaba en boca de todos. Voy a presentar mi pantalla para continuar la presentación. Voy a presentar ahí la PPT que traigo preparados para ustedes. Y digo también, la idea de la sesión es poco no ser tan clásico de PPT y que sea un discurso mío solamente, unilateral, sino que por ahí puedan poner en algún momento sus preguntas, las ideas que tienen sobre lo que vamos a hablar, y al final vamos a dar un espacio justo para intercambiar opiniones y responder preguntas y respuestas. Entonces, esperaría que incluso esta sea una charla y que podamos repetirlas en diferentes tópicos, ¿no? Por ahí lo hemos platicado en algunas sesiones con el comité de ANUYES y elegimos esta por ser algo llamativo que en los últimos meses, ¿no? Se ha estado hablando, yo creo que en las mesas de conversación de tecnología. Entonces, digo, vamos a empezar. Digo, también un poco de contexto sobre la charla y quisiera platicarles un poquito de mí y no centrarme en ese sentido, sino por qué me apasiona este tema de inteligencia artificial. Por ahí en la reseña les platicaban que soy egresado a la UNAM, ¿no? Y que ahí estoy en ingeniería en computación, ¿no? De hecho, esa es la carrera que me trajo en algún momento a Microsoft. Incluso por ahí hemos tenido algunas pláticas con algunos de ustedes ahorita que se iban uniendo, veía algunos nombres conocidos y me alegra volver ahí a verlos. Y normalmente nuestras charlas son enfocadas a temas de servidores, migración de aplicaciones, vamos a poner Moodle en Azure, temas de infraestructura. Y esta vez, ¿no? O sea, es mi tema también medio de transformación, donde vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial.
Y entonces, ese tema de que les decía, bueno, estudié ingeniería en computación, es lo que trajo Microsoft. Ahora, algo que me da también gusto es poder empezar a compartir mi otra carrera que estudié en la UPITA, donde yo entré ahí a estudiar biónica porque pensé que iba a ser prótesis, ¿no? Y que iba a ser páncreas biónicos, etcétera, ¿no? Digo, hasta el día de hoy no he tenido esa oportunidad hasta que empiezo a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Donde la inteligencia artificial pues, puede ser una rama de la biónica, ¿no? Al ser una forma de emular sistemas biológicos o procesos de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es mi introducción de decirles, saben que este tema me apasiona mucho y podemos platicarlo en algún momento, seguir después la conversación, incluso ver cómo se puede aplicar en sus escenarios de sus instituciones. ¿Cómo me gustaría empezar esta charla? Si bien vamos a hablar de OpenAI y hacer algunas demos, ¿no? Tenemos que empezar a hablar un poco antes del tema de inteligencia artificial. Hay varias definiciones de la inteligencia artificial, también hay una definición formal, ¿no? Que por ahí se definió en 1956, pero una forma muy básica de decir qué es la inteligencia artificial, pues podemos poner el cómputo o computadoras que un día o el día de hoy, ¿no? No exactamente un día, sino el día de hoy, pueden ver, pueden oír, pueden hablar y entender a los seres humanos. Este es un punto importante sobre lo que vamos a hablar más adelante de OpenAI. Las últimas dos palabras de entender al ser humano, porque la inteligencia artificial se ha ido transformando en un punto en el que ahora literal es entender lo que una persona, independiente si es de tecnología o no, quiera hacer con herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Y a qué voy? A veces sabemos qué queremos hacer una aplicación, pero no somos programadores y no sabemos cómo hacer una aplicación, ¿no? No conocemos ningún lenguaje de programación. O queremos hacer un dashboard con Power BI, pero tampoco somos expertos en Power BI. Y vamos a ver más adelante unos ejemplos de que no es necesario ya ese tema, sino que nos podemos comunicar con un lenguaje natural, es decir, que los sistemas de cómputo puedan entender lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero decir, y en base a eso me dé una respuesta. Un poco de introducción sobre el tema de inteligencia artificial es lo que les decía, en 1956 es cuando se acuña este término de inteligencia artificial como tal. Y desde ahí es donde podemos decir, bueno, ahí parte la inteligencia artificial. Creo que en la parte de las conversaciones pueden decir, oye, hay sistemas anteriores que ya se podrían considerar inteligencia artificial o los primeros inicios de inteligencia artificial, por ahí máquinas como Enigma y descifrar los códigos en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya era inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero se toman como base el año de 1956 porque es justo lo que les decía cuando se define el término de inteligencia artificial. Luego en 1997 tenemos todo el tema de machine learning, ¿no? Aprendizaje de máquinas, ¿no? Es decir, ahora los sistemas computacionales pueden hay un término ahí que voy a manejar que se llama aprender, ¿no? Es decir, basado en un entrenamiento, van a obtener conocimiento y van a tener un aprendizaje. Estos son dos de los términos muy importantes cuando hablamos de inteligencia artificial, entrenamiento y aprendizaje. El entrenamiento está basado en una serie de datos que ingresan a un modelo de inteligencia artificial. El modelo limpia los datos, los transforma, etcétera, y con esos datos va a obtener una salida. A esa salida de su aprendizaje. Para ponerlo en algo muy sencillo, algo muy llano de entrenamiento, aprendizaje, lo voy a poner con algo súper sencillo que creo que todos hoy pudiéramos hacer. Cuando se enseñaron las tablas de multiplicar, ¿no? Era un proceso de entrenamiento, por decirlo así, porque nos decían, oye, a ver, la tabla del 3 por 1, 3 por 2, etcétera, ¿no? Llegó un momento en el que de repetir y repetir y decir 3 por 3 igual a 9, ¿no? Obteníamos un aprendizaje. ¿Cuál fue el entrenamiento, el proceso de entrenamiento? Decir 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. ¿Y cuál es el aprendizaje? Decir 3 por 3 es igual a 9, el resultado. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial van a trabajar de una forma muy similar, ¿no? Tenemos un set de datos, ¿no? O de información, la ingresamos a un modelo de inteligencia artificial, entrena y después da un resultado, ¿no? Que es su aprendizaje. Entonces, eso se da en 1997. Luego, en 2017, ¿no?
empieza el tema de aprendizaje profundo, ¿no? Ya tenemos el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Ahora va un tema de aprendizaje profundo. ¿Qué es lo que se empieza a utilizar? Se empiezan a utilizar capas de redes neuronales, ¿no? Una red neuronal es un algoritmo que trata de simular, ¿no? Con sistemas computacionales, con matrices, etcétera, la forma en la que trabaja nuestro cerebro, ¿no? Donde tenemos neuronas y tenemos impulsos eléctricos que hacen sinapsis y todo el conjunto de esos procesos es lo que nos va a ayudar a hacer aprendizaje, ¿no? Entrenamiento y al final obtener un buen aprendizaje. Entonces empiezan a utilizar redes neuronales, ¿no? Para simular ese proceso ese proceso cognitivo y entonces, bueno, hay un gran crecimiento en el tema de inteligencia artificial y de las capacidades que puede tener una inteligencia artificial, ¿no? La cantidad de datos que se le ingresa ahí es inmensa y ahorita incluso voy a ir a la parte del 2021 donde están los cambios, ¿no? Por acá lo veíamos, en el 2021, que prácticamente hace un par de años es donde se da el siguiente salto, ¿no? El gran salto es que ahora las inteligencias artificiales son generativas, ¿no? Es decir, ahora pueden generar texto, pueden generar imágenes, pueden generar código. Ese es el gran cambio de las inteligencias artificiales y que también van a entender lenguaje natural. Lenguaje natural es como ustedes y yo estamos o podemos tener una charla, ¿no? Les puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y ustedes me contestan. O lo que les decía 3x3, a ver, ¿quién me contesta? Y me dice, 9, ¿no? Ese es un lenguaje natural, que es la forma como las personas se comunican, ¿no? Entonces vamos a empezar con un poco el tema de los servicios de Azure. No me voy a meter de lleno a cada uno de los servicios, solamente este slide lo que trata de representar es que los servicios de inteligencia artificial dentro de Microsoft o dentro de Azure no son nuevos, no salieron en el 2022 en noviembre o diciembre, sino ya tenemos varios años haciendo inteligencia artificial con ustedes o algunos de las instituciones. Lo más básico que hemos hecho ha sido, por ejemplo, un bot, ¿no? Un chatbot que conteste preguntas y respuestas frecuentes de los estudiantes de dónde me inscribo, dónde pago, cuándo va a ser el examen de admisión, etcétera, ¿no? Pero ya tenemos diferentes servicios, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también en una demo, ¿no? Pero podemos hacer búsqueda cognitiva dentro de documentos por palabras, reconocimiento de formularios, indexar videos, que creo que incluso se han utilizado Teams. Cuando pones a grabar, te indexa el video, ¿no? Y puedes hacer después búsqueda de contenido por ciertos tópicos, ¿no? Y tenemos también la transcripción, ¿no? Medir métricas, lectores inmersivos, todo esto son inteligencias artificiales aplicadas, es decir, son productos de Microsoft que ya están prácticamente para utilizar, ¿no? Sacarlo de la caja y utilizarlo. A estos servicios son, les decía, inteligencia artificial aplicadas dentro de Microsoft, pero también están los servicios cognitivos, que con esos, ¿cuál es la diferencia? Que ahí yo voy a construir prácticamente como Legos, ¿no? Lo que yo quiera, ¿no? Entonces, tenemos las principales capacidades que tendría un proceso cognitivo humano. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el habla, la visión, ¿no? Cuando hablamos de visión, entonces hablamos de visión artificial, entender el lenguaje, ¿no? Justo lo vamos a ver en un momento, que es entender el lenguaje natural y en base a eso tomar ciertas decisiones con redes neuronales, ¿no? Justo en estos servicios entra OpenAI, ¿no? Que ahorita lo voy a explicar más a detalle, pero ahí es donde OpenAI entra. Es decir, no es un servicio nuevo el tema de inteligencia artificial de Microsoft, sino que OpenAI se integra justo para darle con el poder de cómputo de la nube de Microsoft, meterle galleta, por decirlo así, ¿no? En términos muy llanos. Y si se dan cuenta, por acá hay todos los servicios de Microsoft, ¿no? Microsoft 365, Dynamics, el explorador Edge, el buscador Bing, Windows y Xbox, ¿no? Las herramientas de plataforma como Power BI, Power Apps, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de ilustrar esto, que en algún momento todos los servicios de inteligencia artificial van a estar alimentando todo el resto de servicios de Microsoft, ¿no? Va a salir un producto o ya está saliendo que se llama Copilot, es decir, el copiloto,
que va a estar en todos los productos de Microsoft y que con lenguaje natural me va a poder ayudar, por ejemplo, si estoy en Power BI, a generar una consulta y un dashboard que me dé el código, copio y pego y genero mi propio dashboard, ¿no? Sin necesidad de ser experto en Power BI, ¿no? A generar una aplicación de forma muy sencilla, por ejemplo, con Dalí, ¿no? Que ahorita también vamos a ver un poco de Dalí, pero imagínense que tengo en una hoja de papel, hago un formulario, la vista de una aplicación, y con Dalí tomo la fotografía y que me la convierta en un formulario HTML, una aplicación HTML o JavaScript, etcétera, ¿no? Con solamente mostrarle la imagen, ¿no? Por ejemplo, decirle a Xbox, ábreme tal videojuego, descárgalo, lo actualizas en tal horario, etcétera, ¿no? Pero prácticamente todas las aplicaciones de Microsoft van a tener su propio copiloto. En algún momento, más adelante en la sesión, vamos a hacer unas pruebas con Bing, ¿no? De hecho, si alguno de ustedes ha tenido acercamientos con ChatGPT, está ChatGPT integrado con Bing, entonces ahí lo pueden probar. Algunas de las demos que voy a hacer, lo voy a hacer con Bing. Entonces, cualquiera de los que están aquí con una cuenta Microsoft van a poder probarlo y hacer lo mismo que voy a hacer yo, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en estos temas, ¿no? Hacer visión por computadora, convertir lenguaje a texto, resolver preguntas y respuestas, moderar contenido, tomar decisiones con los servicios cognitivos de Azure. Ahorita les voy a poner algunos otros ejemplos de cómo potencia OpenAI, ¿no? Las capacidades o los casos de usos que podemos utilizar con inteligencia artificial, ¿no? Ahora, hay tres pilares muy importantes cuando hablamos de inteligencia artificial e inteligencia artificial dentro del ecosistema Microsoft, dentro de Azure, etcétera. Uno es que sea accesible, es decir, que independiente de nuestro nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial o de nube o de Azure o de programación o cualquier otro skill técnico, prácticamente cualquier usuario pueda utilizar esa inteligencia artificial para resolver alguna problemática, ¿no? Y ahorita les pongo los casos de uso, ¿no? Pero la idea es que sea accesible. La otra es repetible, es decir, que los resultados sean confiables, que si yo meto una información a mi modelo de inteligencia artificial, me dé un resultado y que sea repetible en los N sistemas en los que yo esté aplicando mi modelo, ¿no? Siempre y cuando también las entradas a ese modelo sean las mismas, ¿no? Y por acá hay un punto importante que es el de confiable y responsable. Este es un punto muy importante en el que Microsoft está poniendo mucho esfuerzo. ¿A qué voy? Aquí este es un punto de discusión que por ahí después, si me pueden poner en el chat sus ideas, ¿no? Pero el tema está en que la inteligencia artificial, a veces me comentan, me dicen, oye, pero la inteligencia artificial también se puede utilizar para fines no corporativos, no académicos, no con buenas intenciones. Y la respuesta es sí, claro que sí, la inteligencia artificial puede ser utilizada en muchos sentidos. Pero del lado de Microsoft, ¿no? Estamos poniendo mucho foco en que quien quiera utilizar tecnología de servicios cognitivos o de OpenAI utilizando nuestra nube, lo va a hacer a través de un consejo de ética. Es decir, yo, Alfonso, ¿no? Si yo quiero ir a utilizar los servicios de OpenAI y el cómputo de Microsoft Azure, primero tengo que presentar mi proyecto, llenar un formulario para acceder a esas capacidades y posterior a que el consejo de ética lo revisa, ¿no? Y ve cuál es mi proyecto, me lo aprueba y entonces me da acceso a OpenAI, ¿no? Entonces, no de la nada o cualquier persona que vaya, tenga una suscripción de Azure puede obtener acceso a OpenAI y tiene que hacer ese proceso. Y un tema también aquí de la inteligencia artificial es que no son inteligencias artificiales que no sean supervisadas. ¿Qué quiere decir que una inteligencia artificial sea supervisada? Que no toma decisiones por sí sola. Es decir, me va a presentar un set de opciones, pero quien toma la última decisión es el ser humano. Las personas es quien toma la última decisión, ¿no? Entonces, este es un punto donde tanto OpenAI como Microsoft le ha puesto foco, ¿no? Porque siempre va a ser un escenario de supervisar y que la inteligencia artificial, les decía, sea un tema de responsabilidad sobre todo.
Bien, voy a saltar este slide que está repetido, pero vamos a empezar a hablar ya de OpenAI, ¿no? Hay 3 modelos principales. Creo que ustedes por ahí el que más conocen es el de ChatGPT. Pero hay otros que también ahorita los vamos a ver algunas demos, que es Codex y DALL-E, ¿no? GPT es un generador de texto, ¿no? De hecho, GPT podríamos decir que la traducción, o más bien, ¿qué significa GPT? Es Generative Pre-trained Transformer, transformador generativo preentrenado. Aquí hay otro punto muy importante de por qué esta tecnología de inteligencia artificial está siendo tan poderosa, tan exacta, porque ese preentrenado, ¿no? Es decir, si hoy yo, Alfonso, quiero hacer uso de, de generación de texto en una aplicación escolar, esa inteligencia artificial ya fue entrenado, preentrenada con toda la información pública de Internet. Aquí también les decía que platicábamos del tema de que sea responsable y sea confiable. No quiere decir que agarramos toda la parte de Internet y todo lo metimos al modelo de GPT y listo, a ver qué sale, ¿no? Sino hubo un cuidado en seleccionar qué información debía entrar al modelo y cuál no debería de entrar, ¿no? En Internet sabemos que puede haber cualquier tipo de información y entonces este equipo de ética, ¿no? Siempre revisa cuál es la información que entra a los modelos para también controlar lo que sale, ¿no? Algo muy importante de la inteligencia artificial es que si a una inteligencia artificial le damos basura, lo que nos va a dar como resultado es basura, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que esta información que utilizamos para preentrenar, ¿no? Haya sido revisada, hubo una verificación de esa información, ¿no? Y eso es lo que entra al modelo. Pero entonces con ese preentrenamiento, ¿no? Quiere decir que yo cuando utilizo esa inteligencia artificial, él ya tiene un aprendizaje previo, ¿no? Que era lo que les decía. Imagínense que toda esa información de Internet la colocamos en el modelo, entonces ya tiene mucho conocimiento en general del mundo, de tecnología, de muchas... de mucha información que hay en Internet. E incluso ahorita vamos a ver algunos ejemplos incluso de estilos de pintura, estilos de cómo escribir, y lo vamos a ver con las demos, ¿no? El otro modelo muy importante que está siendo aplicado es el de Codex. Codex es, o nos ayuda, imagínense que no somos nosotros expertos en programación, pero quiero hacer una aplicación. Con lenguaje natural, pudiera yo decirle, oye, hazme una función que me imprima el hola mundo, ¿no? Que es con lo que todos los programadores empezamos, ¿no? El hola mundo, ¿en qué lenguaje? Pues a lo mejor Python, pero puede ser JavaScript, HTML, etcétera. Lo que me va a dar como resultado, pues va a ser esa función e incluso me la va a explicar, ¿no? Y el otro modelo es DALL-E. DALL-E es un generador de imágenes, ¿no? Entonces, como resumen, es GPT, es generador de texto, Codex es generador de código y DALL-E es un generador de imágenes, donde también con lenguaje natural yo le digo a DALL-E qué es lo que quiero y él va a generar una imagen en base a mi expresión de lenguaje natural. Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Donde decimos, bueno, a GPT le ponemos texto y nos da resultado texto. En Codex le doy lenguaje natural y me da una respuesta en código. Por ejemplo, aquí le estoy preguntando sobre un query de SQL, ¿no? Y entonces le digo, oye, quiero hacer un query de que me dé todos los clientes que se llamen Jane en Texas, ¿no? Y en base a lo que yo expresé con texto, con lenguaje natural, me va a dar la respuesta. Y con eso no tengo que ser tampoco el experto en SQL, ¿no? Muy probablemente si hubiera ido a cualquier buscador y me ponía a buscar cómo se hace un query, pues, lo hubiera logrado, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que qué hace el tema de Codex, pues nos ahorra tiempo. Y DALL-E, ¿no? Acá le puedo decir, oye, dibújame pues prácticamente lo que me imagine, ¿no? Ahorita que vamos DALL-E, le vamos a poder preguntar o le vamos a poder solicitar más bien que nos genere imágenes que hasta ni nos pudiéramos imaginar o que puedan sonar muy locas. Y ahorita vamos a jugar un poco. Voy a tratar de salirme de la parte formal y que hagamos algunas cosas medio, no exactamente locas, pero que no sean tan formales.
Aquí hay otros ejemplos de qué se puede hacer con la capacidad de OpenAI, ¿no? Lo más clásico es traducción, ¿no? Clasificación de texto, asistentes virtuales que les decía, los chatbots, ¿no? Y que ahora con ese preentrenamiento puedan ser más asertivos. Podemos hacer, les decía, generación de código, revisión de gramática, revisión de semántica. Hay un punto que me gusta por acá, ¿no? Creación de poemas, ¿no? Les decía, ahorita vamos a jugar con Bing, ¿no? Incluso le vamos a pedir que nos genere un poema en alguno de los estilos de escritura de quien se imagine, o el escritor que les guste, ¿no? Siempre yo pongo a Edgar Allan Poe, ¿no? Porque me gusta el clásico cuento del cuervo, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer ahí un ejemplo, ¿no? Generación de imágenes, temas de seguridad incluso. Imagínense que en un código yo le digo, oye, búscame los huecos de seguridad y que me señale dónde está en ese código los posibles huecos, o justo en el tema de generación de código, algo que los programadores al día de hoy, me dirán si por acá hay programadores, se nos hace muy tedioso. No soy programador, pero cuando me tocaba programar, sí se me hacía muy tedioso. Era el tema de documentar el código, ¿no? Entonces, ese es un tema para quienes generan aplicaciones, porque luego cuando quieres hacer la versión 2 y a lo mejor la persona que hizo la versión 1 ya no está, llega la persona 2 y dice, no sé ni qué hace ese código, denme tiempo, ¿no? Sí soy programador, sé sobre el lenguaje de programación, pero ¿qué creen? Pues tengo que ver el estilo de programación de esta persona y entender qué hace cada función, etcétera. Pero imagínense que ese código lo podemos meter a ChatGPT y le decimos, oye, ChatGPT, por favor explícame el código, ¿no? Y ChatGPT lo que va a empezar es revisarlo y explicarme qué hace cada línea y poner esos comentarios que digan hacia adelante, a lo mejor para la versión 3, sin necesidad de ir otra vez a ChatGPT, que ya esté comentado ese código y diga qué hace cada una de las líneas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo para quienes son programadores, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del copiloto de GitHub, ¿no? Para temas de programación, donde literal aquí le estamos escribiendo en el IDE de programación una sentencia en el lenguaje natural. ¿Y qué es lo que me va a dar como resultado? Pues la función o lo que yo le pedí que creara, ¿no? Me va incluso a comentar las líneas, ¿no? Y listo, ¿no? La realidad es que si se dan cuenta, este es un pequeño video, ¿no? Pero prácticamente se tarda más en escribir la persona que el tiempo que tarda en dar la respuesta, ¿no? Entonces, esto es también importante porque lo que nos va a ahorrar es tiempo, ¿no? Toda la talacha que tendríamos que hacer para generar una función, unas líneas de código, me los da en unos cuantos segundos, ¿no? Yo solamente tengo que validar, que era lo que les decía, hacemos una supervisión de ese código. O sea, no quiere decir que este código ya lo agarré, lo di por un hecho, enter y el que sigue, sino hago una validación, lo leo, digo, sí, está correcto, ¿no? Lo pruebo y listo, ¿no? Entonces, este producto se llama Copilot, ¿no? En este caso para GitHub, y algo que les decía es, va a haber Copilot para Office 365, Copilot para Azure, Copilot para Dynamics, Copilot para Power BI. E incluso nuestro siguiente ejemplo, digo, espero que se vea bien, si no me dicen por ahí, es justo este, ¿no? Aquí tengo un dashboard de Power BI, ¿no? Donde le pregunto en el lenguaje natural, se ve en la parte derecha, oye, dame el promedio de los incidentes de los últimos 10 días, ¿no? Y van a suceder dos cosas. Una es, me va a dar el resultado, me dice, oye, ¿qué crees? Pues el promedio de los incidentes de los últimos 10 días es de 149.9, ahí lo colocaba. O de las inspecciones, de hecho aquí dice de las inspecciones de esos últimos 10 días. Pero también me va a dar, en el caso de Power BI, el código DAX, ¿no? ¿Qué es el código DAX? Bueno, como yo hago una función o una consulta para que ese resultado me lo dé en mi dashboard. Entonces yo lo único que tenía que hacer es copiar ese código DAX, ¿no? Ponerlo en mi dashboard, ejecutarlo y entonces me va a dar en mi Power BI el promedio de esos 10 días y que yo voy a poder modificar y le puedo decir, oye, no me des el de los 10 días, dame el de los 20, ¿no? Incluso le podría decir, oye, ¿cómo hago una lista, ¿no? Para que yo seleccione del 1 al 10 la cantidad de días que yo quiero seleccionar, ¿no? Entonces, pero si se dan cuenta, tanto en el ejemplo anterior como en este, lo único que estoy utilizando es lenguaje natural. No soy el experto en Power BI, no soy el experto en código o en programación.
E incluso ahorita que vamos a ver las siguientes demos, tampoco soy el experto en generación de poemas, en ritmo, etcétera. Tampoco soy el experto en diseño gráfico, pero vamos a hacer algunas demos que espero por ahí les gusten y que posteriormente jueguen con ellas. Les digo, las demos que vamos a hacer, la de Bing, la de Dalí y la búsqueda de documentos, son abiertas. Voy a dejar la de búsqueda de documentos, ¿no? Aunque normalmente la hago primero. Ahorita voy a empezar con la parte de Bing y con la parte de Dalí. Entonces, solamente por ahí me dicen si ven mi pantalla correctamente. Si no, en algún momento, porfa, me dicen, me interrumpen. Todo bien. Entonces, va, genial. Entonces, acabo de abrir mi navegador de Bing. Me tengo que loguear, ese es un punto importante. Les decía que todo el tema de ética y responsabilidad tiene que ver en que se puede traquear, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, necesito una cuenta tipo Microsoft, ya sea de Office 365, de Outlook, Hotmail, etcétera. Y entonces van a encontrar la parte superior o izquierda que dice chat, ¿no? Entonces, cuando yo le doy en chat, ahí que abrí ChatGPT sobre Bing. Les comentaba, y este ejemplo, digo, esta charla la di hace un par de horas, ¿no? Si alguno estuvo en esa charla, espero no aburrirlos, pero voy a repetir un ejemplo que puse ahí, ¿no? Les decía que puede ChatGPT incluso crear poemas, ¿no? Entonces vamos a hacer un poema. El poema que normalmente coloco aquí de ejemplo es un poema a OpenAI o un poema a Azure, incluso podríamos poner un poema a Microsoft, ¿no? O Alfonso Sandoval, ¿no? Pero bueno, voy a poner aquí, le voy a preguntar a Bing o le voy a dar una instrucción que me diga, escríbeme un poema sobre OpenAI en Azure. Y algo que les comentaba es, también pudiera, al ser esta inteligencia artificial creativa, ¿no? Y que utilice un estilo en específico. ¿A qué voy con un estilo? Pues, lo que les decía, a lo mejor me gusta a mí cómo es el tipo de escritura de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces yo pongo, escribe un poema sobre OpenAI en Azure. Si yo le pongo aquí, me va a escribir un poema en cualquier tipo de estilo, ¿no? Pero aquí le voy a decir que me lo escriban en el estilo de Edgar Allan Poe, con estilo de Edgar Allan Poe. Entonces, ahí que es justo lo que va a hacer, va a empezar en base a su preentrenamiento y en base a lo que le estoy escribiendo, me va a dar una salida que va a ser un poema, ¿no? Con el ritmo de escritura o el estilo de escritura de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces aquí me dice, bueno, claro, aquí está un poema que escribí para ti, ¿no? Entonces dice, en la nube de Azure una inteligencia se despierta, OpenAI es su nombre y su poder no se acierta. Con algoritmos y datos, su mente se alimenta y en cada cálculo y predicción su sabiduría aumenta. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Por ahí se han leído, les decía, El Cuervo, ¿no? Tiene como el ritmo, digo, muy probablemente no soy un orador con que suene muy bien o que diga muy bien los poemas de Edgar Allan Poe, pero es muy similar, ¿no? Cómo hace las rimas, ¿no? Ese es un ejemplo muy, les diría, muy básico sobre la generación de texto y que a lo mejor es no enfocado al tema de negocio, ¿no? Estamos jugando aquí. Vamos a hacer algo que les pudiera servir, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos que escribir un correo, ¿no? Explicando sobre algún tema, haciendo alguna invitación. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Voy a pedirle a ChatGPT o a Bing o a ChatGPT sobre Bing que me escriba un mail, invitarnos a una sesión de OpenAI con la Nuyes, ¿no? Entonces vamos a ver, escríbeme un mail invitando a una charla de OpenAI sobre Azure con Anuyes. Digo, esperemos que nos genere ese mail, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, en base a lo que está entendiendo sobre mí, me dice, sí, claro, aquí va un ejemplo de correo electrónico que puedes usar para invitar a alguien a una charla de OpenAI sobre Azure con Anuyes.
Y acá, asunto, invitación a charla de OpenAI sobre Azure con Anuyes. Estimado fulanito de tal, me gustaría invitarte a una charla muy interesante sobre OpenAI y su integración con la plataforma y la nube de Azure. La charla será organizada por Anuyes y contará con la presencia de expertos en el tema, ¿no? Y a lo mejor hasta le puede haber colocado, la charla la dará Alfonso Sandoval y entonces aquí hubiera colocado quién la iba a dar, ¿no? Pero aquí este ejemplo es cuántas veces hemos tenido que enviar un mail y nos tardamos a lo mejor unos 20 minutos, ¿no? Tal vez de repente redactar un mail no es tan complicado, pero si ponen 20 minutos, a lo mejor por 3, ¿no? Ya son 60 minutos, ¿no? Entonces ya se tardaron 1 hora de su tiempo en su vida para escribir 3 mails, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, ¿cuánto nos tardamos? O sea, solo pusimos qué era lo que queríamos decir, ¿no? La inteligencia artificial entiende lo que quiero decir, ¿no? En base a toda la información que tiene detrás a su entrenamiento, y entonces me genera esta respuesta, ¿no? Otra opción es, imagínense que quiero invitar a alguien de otro país, incluso vamos a poner que queremos invitar a alguien que está en China. Entonces vamos a decir, tradúceme el mail anterior al chino mandarín. Entonces, ahí va, ¿no? Está trabajando y va a ejecutar esa instrucción. La realidad es que no sé chino mandarín, ¿no? Entonces, voy a suponer en este momento que la traducción es correcta. Pero lo que está haciendo es en automático está haciendo la traducción, ¿no? De este mail a otro idioma, como pudiera ser alemán, inglés, cualquier otro, ¿no? Incluso, por ejemplo, si a veces utilizamos algún traductor, ¿no? Y queremos revisar la gramática, si lo que estoy diciendo en inglés está correcto, pudiera colocar aquí, checa la gramática de la siguiente frase, ¿no? Y nos va a revisar la gramática y en dado caso que sea incorrecta, nos va a dar una sugerencia de cómo se debería describir, ¿no? E igual, si lo hiciéramos en otro idioma, en alemán, etcétera, también va a ser el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de qué le pudiéramos preguntar o qué pudiéramos buscar hacer con inteligencia artificial este es el escenario de ChatGPT, ¿no? Es decir, generación de texto. Como resumen era, le metemos texto, ¿no? O le damos una idea y nos va a regresar también generación de texto, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente demo. Me voy a cambiar de tecnología. Bueno, no de tecnología, sino de modelo, ¿no? Les decía, eran 3 modelos, uno que es ChatGPT, Codex y DALL-E. Entonces ahora vamos a probar a DALL-E. Déjame ver aquí. Voy a colocarlo en DALL-E. Déjame ver. Aquí está, ¿no? Lo busqué solamente en Bing. Déjame ver si solamente mostrar aquí mi Edge completo. Bueno, que aquí no me acostumbro todavía, soy muy clásico de Teams, discúlpenme. Entonces ya lo maximicé, es lo que me estaba costando trabajo, perdónenme. Le pude haber dicho a la inteligencia artificial, oye, maximízame la ventanita, ¿no? Si ya estuviera el copilot aquí aplicado, ¿no? Y entonces DALL-E les decía, es un generador de imágenes, ¿no? Incluso ahorita les voy a mostrar la aplicación de DALL-E para un servicio que les puede ser muy útil, ¿no? Que va a ser a lo mejor generar invitaciones gráficas. Pero aquí vamos a probar tal cual DALL-E así puro, que es el tercer modelo que les platicaba, ¿no? Si bien aquí ven algunos ejemplos, voy a colocar algo muy que pueda ser ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, les decía que yo estudié en el Politécnico y en la UNAM, ¿no? Voy a colocar aquí una imagen, digo, es lo que se me ocurra, lo que se les ocurra, pero a lo mejor un burro blanco, ¿no? En una biblioteca con un sombrero, ¿no?
solo es a nivel demostrativo. Entonces vamos a pedirle a la inteligencia artificial de DALL-E, ¿no? Que nos cree esa imagen, ¿no? Entonces me pregunta, ¿qué quieres ver? ¿No? Un burro blanco en una biblioteca con un sombrero. Y vamos a ponerlo de charro, vamos a ponerlos muy mexicanos. Entonces, está trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial así en términos muy generales? Pues está buscando qué es un burro blanco, qué es una biblioteca, qué es un sombrero de charro, y después va a empezar con la parte creativa. Va a, a buscar todos esos conceptos, ¿no? Y en base a lo que ya tiene como entrenamiento y aprendizaje, ¿no? Me va a generar lo que tenemos aquí, ¿no? Este burrito blanco, ¿no? Tiene un sombrerito de charro, ¿no? Lo que podría parecer un sombrero de charro y está en una biblioteca, ¿no? Vamos a cambiar algo, eh, no solamente de tipo, vamos a poner a un estudiante en un campo, un estudiante, y aquí lo puse mal, pero me lo entendería, ¿eh? En un campo de fútbol, estudiando, digo, no sé si aquí me lo entienden, matemáticas. Vamos a ver qué nos genera, ¿no? También puse estudianto, una disculpa ahí por escribir rápido. Pero vamos a poner a prueba si me entiende, ¿no? Lo que le quería decir, ¿no? Que es, si yo les digo, o justo ahorita yo escribí, aunque lo escribí mal porque me equivoqué a la hora de tipear, ¿no? Ustedes me entenderían, ¿no? Entonces su proceso cognitivo va a decir, sí, él quiso decir estudiando, ¿no? Pero aquí puso estudiante. Y si se dan cuenta aquí, ¿no? Me está colocando a la imagen de lo que podría ser un estudiante, tanto por edad, y me lo coloca en un campo de fútbol. No le especifica si era un campo de fútbol americano ni nada, ¿no? Podría ser más específico, pero bueno, aquí me lo pone lo que pareciera un estadio, un campo de fútbol o de fútbol americano. Me pone diferentes personas y están con un libro que lo que parece es que están estudiando, ¿no? Y la realidad es que aquí podría ponerme a jugar y hacer las imágenes que yo quisiera, ¿no? Vamos a suponer que estamos buscando una invitación a un evento o generar un logo de una empresa, ¿no? Voy a poner el logo de la empresa. Voy a poner aquí algo muy burdo, ¿no? Alfonso me pueden decir Poncho, ¿no? Algunos me dicen Ponchito, ¿no? Incluso aquí dentro de Microsoft. Entonces, el logo de la empresa Ponchito, eh, con un fondo de, no sé, de ventanas por el tema de Microsoft, ¿no? Entonces, va a tratar de generar ese logo, ¿no? De la empresa, que algo que vamos a ver es que muy probablemente no va a poner Ponchito, ¿no? Porque a lo mejor la empresa Ponchito ya existe. Si se dan cuenta aquí, me generó ese logo, ¿no? Y no dice Ponchito. Eso es un tema está generando una imagen que trate de ser única, es decir, que no tenga derechos de autor y que lo que tome de internet no tenga derechos de autor, sino que sea totalmente libre, ¿no? Y si la empresa Ponchito ya existe, ¿no? Y dice, oye, ¿qué crees? Esto ya existe. Por eso es que aquí me está colocando cómo se podría ver la imagen, pero no pone tal cual la palabra que yo le pedí, ¿no? Si yo pusiera aquí algún otro nombre de alguna empresa, no me va a generar el nombre tal cual. Me va a dar algunas opciones de cómo se podría ver con tipos de letra, etcétera, ¿no? Es decir, está tratando de ser también, les decía, creativa, ¿no? E incluso única. Les voy a mostrar otro ejemplo, una aplicación de DALL-E, ¿no? Que está en preview, que se llama Microsoft Designer, ¿no? Es para hacer como un tipo de presentaciones, invitaciones, flyers, etcétera. Nuevamente, siguiendo con el tema de lo que platicábamos de esta charla, ¿no? Voy a hacer como una invitación. Incluso aquí se dan cuenta, me dice, oye, Gerardo, un post de Instagram, ¿no? De lanzamiento de producto cosmético en tal fecha, ¿no? Ese es un ejemplo. Yo voy a colocar una imagen mía, digo, ya no uso lentes, de hecho ahí creo que mi bio la tengo que cambiar.
pero esta la saqué ahí de mi WhatsApp, ¿no? Creo que ya engordé un poquito, que ya subí unos kilos ahí de más, ¿no? De ahí fue cuando estaba, según yo, a dieta en pandemia. O sea, en pandemia subimos de peso, luego bajamos y después volvemos a subir. Pero bueno, sí soy yo. No, entonces ya subí mi foto, me da algunas opciones de hecho, de inicio, y luego voy a escribir invitación, a charla de OpenAI en Azure. El día, aquí estamos 11 de mayo a las 5 p.m. y generar, ¿no? Entonces va a empezar a generar esa invitación, ese flyer, ¿no? Me va a dar algunas opciones, ¿no? Si se dan cuenta, aquí pone mi imagen, ¿no? Acá pone toda la foto con diferentes estilos, ¿no? La pudiera quitar si no está muy feo, Poncho, mejor lo quitamos, ¿no? De aquí le voy a dar clic y la voy a quitar, ¿no? Me va a volver a dar algunas opciones con algunas imágenes. Si se dan cuenta, incluso como estamos hablando de OpenAI, por aquí está utilizando una imagen como de una red neuronal simulando un cerebro, ¿no? Por acá está el logo de Microsoft, ¿no? Entonces, si yo le doy clic aquí, le pudiera dar o customizar ese flyer, o sea, presentación, etcétera. De aquí podría ser una PPT, podría ser, les decía, una invitación, ¿no? Puedo hacer la invitación a la fiesta de alguien, podría hacer la invitación a algún evento de tecnología de Microsoft, podría hacer muchas cosas. Prácticamente es lo que se puedan imaginar, ¿no? Y nuevamente, no soy el experto en diseño gráfico, ¿no? De hecho, soy muy malo haciendo presentaciones. La que vimos ahorita es prácticamente las que vienen de fábrica, ¿no? Y voy seleccionando los slides, pero yo soy muy malo haciendo presentaciones, ¿no? Eh, entonces podría utilizar Designer justo para hacer esta PPT e ir haciendo mis slides. Yo sé qué quiero decirles, ¿no? Sé que quiero representarles, y entonces solamente le digo eso a Designer y entonces me va a dar algunas opciones sobre cómo se pudiera ver, ¿no? Entonces ya después tendría que personalizar, agregar video, texto, etcétera. O sea, ya puedo seguir agregando algunos componentes, ¿no? Al final les voy a colocar todas las ligas, las 3 ligas de Bing. Les decía, es muy sencillo, vamos a Bing. Y está la parte de chat, y ahorita les pongo la de Dalí y esta de Designer, ¿no? Están en preview todavía, ¿no? Estas son la opción pública. Si se dan cuenta, aquí no necesito tener Azure, tener una suscripción. Esta es la opción pública donde voy y utilizo ChatGPT, utilizo Dalí. Y con una aplicación ya de Dalí en un escenario que me puede servir para generar presentaciones, por ejemplo. Entonces les voy a poner esas ligas en algún, al finalizar la sesión o un poquito antes en el chat, para que las puedan copiar y las puedan visitar y puedan jugar. Les voy a mostrar otro demo, ¿no? Donde eso es esa inteligencia artificial. Les decía, normalmente empiezo con porque es el ejemplo donde, si bien ahorita ya hicimos 2 donde utilizamos OpenAI, les decía, OpenAI es como la última parte que se une a los servicios cognitivos de Microsoft o estos servicios de cómputo en la nube sobre inteligencia artificial, pero Microsoft ya hacía inteligencia artificial. Y este es un ejemplo, un ejemplo prácticamente antes de ChatGPT o que se liberara ChatGPT. ChatGPT, se dan cuenta, acá dice Microsoft 2018, donde se utilizan inteligencia artificial, ¿no? Este es también un laboratorio público, ¿no? Montado sobre Azure, donde está toda la información liberada eh, sobre JFK, ¿no? Y donde podemos hacer búsquedas sobre tópicos que pudiera yo estar buscando a lo mejor para un reportaje, ¿no? O algún resumen, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar aquí la palabra México, ¿no? O sea, quiero ver qué se dijo de México o qué interacción tuvo México con respecto a este evento, ¿no? Le voy a dar México Search. Y lo que va a suceder es que de todos los documentos que están liberados, o sea, esto lo que está público, me va a buscar dónde dice la palabra México. Esto es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estoy detectando o convirtiendo imágenes. Si se dan cuenta aquí, son documentos que están o escaneados o, en el caso de está escrito a mano, ¿no? Entonces, una persona pudiera así leer y decir, digo, se ve medio pequeñito y tal vez a veces pareciera letra de doctor, ¿no? Como decimos ahí, espero que no haya doctores aquí y no se sientan aludidos. Y si no, discúlpenme. Pero
busco la palabra México y entonces se dan cuenta en la parte izquierda se ve cómo ahí en letra escrita a mano está la palabra México. Ya lo detectó la inteligencia artificial, ¿no? Aquí está haciendo conversión de caracteres a texto, se llama OSR, detecta México y me está haciendo la transcripción, acá está, de lo que dice ese texto y luego me hace la búsqueda de esa palabra, ¿no? Aquí está, México. Bueno, debe de ser un cable ahí sobre el evento, ¿no? Algunas notas, etcétera. Pero en escenarios, por ejemplo, de las escuelas, ¿cuánta documentación no tienen ustedes que están en papel, que en algunas cajas, en algún lugar almacenadas, y donde de repente tengo que buscar, incluso hasta la información del estudiante, oye, a ver, búscame el dictamen del estudiante fulanito de tal, que no me acuerdo ni cuándo entró, pero que necesitamos encontrar esa información porque hay que creer, el estudiante vino y está haciendo una solicitud de que le demos alguna extensión académica, que le demos su historial académico, alguna constancia, etcétera, pero que creen, debe de estar en esa caja que tiene como 3,000 documentos y que todos están eh, ni siquiera escaneados, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el primer punto? Sería digitalizar esos documentos, no importa si están escritos a mano o están escaneados. Y después colocando visión artificial, ¿no? Y reconocimiento de caracteres, pudiéramos detectar o buscar de una forma muy sencilla, como lo acabo de hacer, cierto tópico, ¿no? O ciertas palabras, que en este caso, bueno, muy, muy, muy sencillo, le puse solo México y me busca todos los documentos donde se menciona la palabra México, ¿no? Entonces, digo, con esto vamos terminando la parte de la PPT. Me gustaría que pudiéramos abrir el micrófono, que hiciéramos como una conversación ahí, para si tienen preguntas, dudas, o igual que me cuenten qué es lo que están pensando con temas de inteligencia artificial, como si lo planean hacer en sus instituciones, alguna problemática donde le vean aplicación. E incluso antes de liberar el micrófono, uno de los ejemplos donde la inteligencia artificial hubiera sido aplicada, que si ya hubiera estado ya se hubiera sido aplicada, ¿no? Y este es un tema más filosófico y de discusión, es, por ejemplo, si en algún momento se hubiera aplicado inteligencia artificial a detectar ciertos patrones de las personas, cuando empezó el tema de pandemia, ¿no? Que empezaban con ciertos síntomas repetitivos, que decían, oye, pues, ¿qué crees? Este escenario de comportamiento se están detectando más aumento de casos en personas que tienen problemas respiratorios, etcétera, y que todo eso a lo mejor de una prueba, historial médico, se pudiera en algún momento meter a un modelo de inteligencia artificial justamente entrenada, ¿para qué? Para detectar patrones de pandemia, ¿no? Pues muy probablemente la inteligencia artificial nos hubiera dado unas respuestas donde nos dice, a ver, yo estoy detectando posiblemente que esto puede ser una posible epidemia, una posible pandemia, darle al ser humano, a una persona, las opciones, ¿no? A lo mejor, oye, ¿qué crees? Te recomiendo que aísles a este set de personas, a esta población, y la persona tomará la decisión, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no toma la decisión por sí sola, sino te da una posible respuesta y la persona es quien toma la decisión. Pues tal vez nos hubiéramos ahorrado tiempo de pandemia, ¿no? Tiempo encerrados, ¿no? Entonces, es un ejemplo donde podríamos aplicar la inteligencia artificial, no solamente les hablé muy de temas de tecnología, de generación de código, programación, Power BI, etcétera, pero también para escenarios, por ejemplo, como la medicina, ¿no? Entonces, en este momento les abro los micrófonos. No sé si por ahí, maestra Marina, si me ayuda a ver si la dinámica es leer las preguntas o abrimos el Sí, micrófono, como gusta. pues ya tenemos muchas, la verdad es que el tema ha estado fascinante. Les damos también la oportunidad de que si quieren levantar la manita virtual, también les damos la voz en vivo y en directo, que es muy rico, pero aprovechamos que ya varios colegas han estado aquí planteándote, Alfonso, varias preguntas. Todas están maravillosas, ¿no? Las hay incluso de programación. En general, pues hay una inquietud de, ¿esto es gratis? Esa es como una pregunta reiterativa. ¿Es gratis? ¿Los alumnos lo pueden usar también? ¿De qué manera nuestra institución puede tener acceso a esto? Esa es una de las preguntas para empezar, ¿no? Vamos a poderlo usar porque estamos maravillados.
Estás muteado. Listo, gracias. Es lo bueno de poner la cámara. Y ahora es el error más común ahora de estás hablando y tienes el micrófono cerrado. Para contestar esa pregunta del tema de costo, sí, hay un tema eh, eh, donde hay una capa gratuita y hay una capa con costo, ¿no? Como en general en muchos servicios de los de Azure. En Azure hay varios servicios que son totalmente gratuitos, incluso generación de algunas máquinas virtuales, y hay una capa también con costo, pero bueno, si quieren acceder, por ejemplo, a la demo que ahorita les mostré, ¿no? Esto de Bing, esto es gratuito. Está en el buscador de Bing, ¿no? En la opción de chat. El único requisito que sí se necesita es tener una cuenta tipo Microsoft, ¿no? Entonces, pero es totalmente gratuito. Esto que acabo de hacer, oye, le pregunté, genérame un poema, eh, con tal estilo. Incluso, bueno, ahorita no les mostré, y a lo mejor me regreso un poco al tema de Dalí. Pero incluso a Dalí le pude haber dicho, oye, esta imagen que me generas, pónmela con, y me voy a regresar un poquito, el estilo de Da Vinci. Pero esto que estoy haciendo aquí también es gratuito, ¿no? Está dentro de Bing en la parte de generador de imágenes y es gratuito, ¿no? Hay un tema, si se dan cuenta aquí está, me dice un numerito que son 82, ¿no? Es decir, me está generando 82 tokens, ¿no? Y puedo seguir preguntando otras 81 veces, ¿no? Otras, generar 81 imágenes nuevamente, ¿no? O set de imágenes. Se llaman tokens, es un concepto ahí de OpenAI. Es un tema de capacidad, ¿no? Es un tema de capacidad porque en el primer mes de OpenAI, cuando salió al mercado, había 1 millón de usuarios. Ahora, en diciembre, un mes después, había 100 millones de usuarios, ¿no? En temas de ChatGPT y OpenAI. Entonces, es un tema de administrar capacidad en nube. Pero esto de Dalí y lo de Bing es totalmente gratuito. Cuando queremos aplicarlo ya a un escenario institucional o decirlo incluso empresarial, sí tiene costo, ¿no? Es un costo por token que se tiene que hacer entender la volumetría, pero eso solamente ya son para aplicaciones hechas a la medida, ¿no? Es decir, yo quiero utilizar ChatGPT a lo mejor en el bot de la página institucional, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hace una volumetría y se utiliza, ¿no? Pero la parte de Bing y de Ali que les mostré es totalmente gratuita y está en el buscador de Bing, ¿no? Luego las siguientes inquietudes en general también tienen que ver con estos temas éticos, de refereo y de propiedad intelectual. ¿Cómo se cita un contenido generado por estas inteligencias artificiales? ¿Cómo se cita algo generado por Dalí, por ChatGPT? ¿Cómo se aplica la ética? Nos preguntan por aquí al tema de las imágenes. Yo en general, a mí cuando comenzaste hablándonos del tema ético, a mí me encantó porque hoy más que nunca las instituciones educativas, estoy convencida, necesitamos nuestros comités de ética a todo lo que da, o sea, crearlos, instalarlos y ponerlos en operación de manera muy seria. Pero ¿cuál es la opinión de los expertos? Con el tema metiendo un poco más en el tema de ética, o sea, ¿cómo se hace referencia? Yo le podría preguntar a ChatGPT, oye, ¿cuál es la referencia donde sacaste esta información? De hecho, es una forma diferente de cómo hacer búsquedas. Si recordamos, las búsquedas normalmente lo que hacemos es preguntamos, me da las referencias el buscador, voy a ella y consulto mi respuesta. Ahora con Bing la forma de hacer búsquedas cambia. Ahora le pregunto, me da la respuesta y me da la referencia, me puede dar la referencia. Ejemplo, voy a preguntar algo aquí como, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Entonces, bueno, ahí ahorita me va a dar una respuesta sobre el teorema de Pitágoras y me va a colocar las referencias donde yo pueda consultarlas, ¿no? Es decir, si bien ChatGPT ya tiene un preentrenamiento, también hace referencia a la información y te dice de dónde es la fuente, ¿no? Se dan cuenta aquí, me dicen, bueno, el teorema de Pitágoras es una premisa matemática, etcétera, ¿no?
Yo le podría decir, oye, explícamelo más a detalle, o ponme un ejemplo del teorema de Pitágoras, y aquí me pone, bueno, yo busqué y encontré referencias, ¿no? Si quieres saber más, puede ser en significados.com, Bing, Wikipedia, dos más, ¿no? Entonces es una forma en la que sí se hace referencia a las fuentes, ¿no? No quiere decir que yo las tomé y no digo de dónde es, ¿no? El tema de derechos de autor, si se dan cuenta, ¿no? Se respetan las licencias de imágenes libres, ¿no? También es creativa, o sea, no quiere decir que yo tomé una imagen y en base a una imagen generé otra, sino más bien con lo que yo sé sobre qué es un libro, sobre qué es pusimos ahí un burro blanco, ¿no? Genera esa imagen, ¿no? Entonces respeta la parte de derechos de autor, ¿no? De hecho, si vieron cuando puse, oye, ponme la empresa Ponchito, me puso totalmente, nunca me puso Ponchito justo para respetar el tema de derecho de autor, porque muy probablemente ese Ponchito ya existe, a lo mejor y es una empresa que sí existe, ¿no? Y con el tema ético, la realidad es que también hay un equipo detrás de todo el tema de inteligencia artificial, ChatGPT, OpenAI con Microsoft, que revisa estos modelos, ¿no? No son liberados si no es que se pusieron a prueba, si no es que los investigadores, y son investigadores de un grupo multicultural, multiétnico, multidisciplinario, hombres, mujeres, de diferentes regiones del mundo. ¿Para qué? ¿No? Justo para que esa inteligencia artificial sea lo más abierta posible, ¿no? Es decir, no está hecho solo por una comunidad, sino es por muchas comunidades donde, y a qué voy, ¿no? Las comunidades pueden tener diferentes formas de pensar, aunque creamos que no. Yo, Alfonso Sandoval, que nací en México, que a lo mejor incluso que soy moreno, etcétera, cuando escribo código, tengo un estilo, ¿no? Que es muy, eh, que tiene que ver también dónde nací, dónde me estudié, etcétera, ¿no? Entonces puedo pertenecer a una comunidad. Pero lo que se busca con esto, ¿no? De inteligencia artificial, el tema ético, etcétera, es que siempre exista una persona, ¿no? Un humano detrás que lo esté validando y que no sea exactamente una persona, digo, te dije, no, pero bueno, es un set de personas, de investigadores que siempre está validando la información y hasta que no está validada, se libera, ¿no? Incluso si yo aquí le puedo buscar y preguntar por cosas o tópicos que pudiéramos considerar y decir, bueno, pues, no sé, no los quiero mencionar en ese momento, pero algún tema tabú, ¿no? Que no se puede hablar por temas eh, hasta incluso legales, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Si ChatGPT detecta que es un tema, eh, yo ahorita lo etiqueté tabú, digo, puede ser no la palabra correcta, ¿no? Pero que Un sea tema sensible. un tema sensible, claro, muchísimas gracias, maestra. Un tema sensible, ¿no? Lo que me va a responder es, ¿sabes qué? Yo no te puedo contestar sobre esto, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, sí está cuidado el tema de qué es la información que entra, es decir, lo que va a suceder es que más bien no va a tener información sensible para que no me dé respuestas de información sensible, ¿no? Era justo lo que les decía, si yo le entrego información a información basura al modelo de inteligencia artificial, me va a sacar basura, ¿no? Entonces, todo ese grupo de investigadores, el comité de ética y responsabilidad es quien revisa antes toda la información que entra, el modelo, las respuestas que da, justo para, en cuanto todo eso está validado y se libera el producto, ¿no? Que en este caso, bueno, pues OpenAI sobre Azure, o Copilot en su momento, ¿no? Eh, en el caso de instituciones, digo, hay un tema que se tiene que hacer. Si ustedes quieren utilizar OpenAI dentro de su institución, bueno, tendrían que tener una suscripción de Azure, ¿no? Ya una aplicación hecha a la medida, ¿no? Que era lo que les decía, ese sí tiene costo, ¿no? Necesitan una suscripción de Azure y aplicar al consejo de ética para que les habiliten OpenAI en su suscripción. Se tiene que hacer un fine tuning, ¿no? Un fine tuning donde, ahora sí, utilizando información de la institución, ¿no? A la que solo la institución tiene acceso, ¿no? Y que no va a estar disponible para nadie más, ¿no? Se hace ese fine tuning y se acota. ¿Para qué? Pues si le queremos preguntar sobre el periodo de inscripciones de X universidad, pues solo me conteste la información de esa universidad, ¿no? Si yo no hago ese fine tuning, yo le puedo preguntar sobre el proceso de inscripción de la universidad A, de la universidad B, de la universidad C, y me va a contestar prácticamente todas, ¿no? Me va a decir, bueno, pues tú perteneces al Politécnico, por ejemplo, pero te voy a contestar, me preguntaste sobre el proceso de inscripción de la UNAM, te voy a contestar cuál es el proceso de inscripción de la UNAM, ¿no? Para eso se hace se acota, ¿no? Al caso de uso y se hace ese fine tuning con la información
de la institución o la organización, ¿no? Pero bueno, Sí, ahí también me ya extendí un poco más, pero adelante. para darle la voz a Darío Barragán, que están muy interesantes sus preguntas, que incluso ya puso aquí. Solo afinando lo que estabas explicando, lo que se genera como un proceso creativo, es decir, que no tiene referencia original, sino que es una imagen nueva totalmente o una integración de pedazos de imágenes, nos insisten si esto genera propiedad intelectual y a nombre de quién, de quién serían esos derechos y sobre todo qué pasaría si esa imagen se usa para fines comerciales. Eso es un buen punto. Digo, y aquí es justo el tema donde la parte técnica de la inteligencia artificial, ¿no? Es a veces avanza más la parte técnica que el resto de componentes alrededor, ¿no? Sí que creo en este momento, ¿no? Y que no es tanto competencia de Microsoft, exactamente OpenAI, ¿no? Que OpenAI es una entidad, digamos, independiente, fundada por Elon Musk, ¿no? Que en algún momento salió, ¿no? Pero hay que legislar también, ¿no? Se tiene que generar una legislación, ¿no? Y definir esos puntos. Yo les diría que hoy tal cual no están definidos, ¿no? Y no creo que sea Microsoft quien tenga que definirlos o OpenAI quien tenga que definir y decir la generación de la imagen, la propiedad de la intelectual. Pues es que podríamos empezar y esa es la parte filosófica donde les digo, pues pudiera ser propiedad de la inteligencia artificial, ¿no? Pudiera ser propiedad de Microsoft, pudiera ser propiedad de, de OpenAI, podría ser propiedad de quien hizo la pregunta en texto, podría ser propiedad de la institución que contrató OpenAI, ¿no? Entonces, si bien ahorita les decía, si es una herramienta pública y generas una imagen pública, pues debería ser pública, ¿no? Y respetando pues, las licencias que en algún momento existen como Creative Commons. Pero les soy sincero, o sea, ese es un punto en el que creo que las instituciones que se encargan de hacer legislación también deberían de ya empezar a estar trabajando esto, no solo en México, sino a nivel mundial. Es decir, todavía no está muy definido y más bien estas instituciones son las que tienen que empezar a definir esos puntos, ¿no? Gracias. A ver si le pueden dar, parece que ya está habilitado el mic para Darío Barragán, que bueno, como muchos de nosotros queremos pedir tu consejo sobre por dónde empezamos, ¿no? Para integrar estas inteligencias artificiales. Darío, ¿nos escuchas? ¿Puedes abrir tu mic? Soporte técnico a Nuyestick, ¿él ya puede abrir su mic? Hola, ya no es cuestión que lo abra para poder comentar. Ya estás como panelista, Arisaí, Darío, para que abras y de viva voz, abras tu mic y de viva voz formules tus dudas, Alfonso. Está tratando de conectar su audio, parece que ya. No, parece que no. Sigue conectándolo. Hola, Marina. Hola, ya José Luis, ya está aquí nuestro mero petatero del comité Nuyestick. Andamos en Murcia. Te estás desvelando. Y acá son las 2 de la mañana con 9 minutos. Hola, Alfonso, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Igualmente, digo, muchísimas gracias, y perdona la desvelada. No, está bien, está bien, está bien. Aquí vamos terminando apenas de varias cosas. Sí, Oigan, les pues creo. veo que no puede abrir el micrófono. A ver si puede intentarlo de nuevo. Y si no, nos vamos con sus preguntas por escrito. ¿Qué les parece, Marina? Sí, él te preguntaba, déjame, para las CIES, ¿cuál sería el paso inicial para empezar a integrar inteligencia artificial? Por ejemplo, para integrarlo en aspectos administrativos. Yo creo que lo primero es definir el caso de uso, ¿no? O sea, podemos platicar, o sea, yo les voy a poner mi correo electrónico y incluso si quieren mi teléfono celular, manden un mensajito. Y la idea es que los podamos escuchar, ¿no? O sea, decir, oye, a ver, vamos a sentarnos y qué es lo que quieres hacer y con qué objetivo, ¿no? A lo mejor, oye, yo quiero integrar inteligencia artificial para generar una aplicación y hacer analítica de deserción estudiantil, ¿no?
o quiero entender comportamiento y sentimientos de los estudiantes por si en algún momento alguien tiene un tema emocional, poder apoyarlo proactivamente, ¿no? Le estoy poniendo sí, unos ejemplos ahorita muy al aire, pero lo primero que les dirá es, sentémonos a entender el caso de uso y después ya empezamos ahora sí, nuevamente con la tecnología, ¿no? O sea, acceder hoy a OpenAI, ¿qué se necesita? O sea, para un caso que les decía, hecho a la medida, es tener una suscripción de Azure, aplicar al consejo de un formulario para acceder al que el consejo de ética y responsabilidad nos apruebe el acceso a OpenAI y después prácticamente empezar a utilizar los modelos, ¿no? La realidad es que pasando ese tema del consejo de ética y tener la suscripción de Azure, crear un modelo de OpenAI se puede hacer en 5 minutos, ¿no? Nos tardamos más en dar los clics. Pero creo que ese no es el punto medular, sino el punto medular es entender cuál es tu objetivo y en base a eso, ahora sí, ¿no? En base a ese proyecto vamos a conectar inteligencia artificial, hacemos el fine tuning, colocamos si es generación de imágenes, si es generación de código, si es generación de texto, ¿no? Acotamos, dimensionamos también, porque les digo, la parte de ya hecho a la medida sí tiene costo, ¿no? Y todo el resto de un proyecto, presentar presupuesto, dimensionar, arquitectura, etcétera. Pero les diría, o sea, siendo muy directo, charlemos o los escuchamos, ¿no? Sobre cuál es el caso de uso y de ahí les recomendamos cuál puede ser el siguiente paso, ¿no? Para completar estas ideas, nos preguntan también si hay algunas otras políticas para incorporar inteligencia artificial en las universidades. O sea, ahorita ya nos explicaste como los pasos, pero las políticas son como estos criterios básicos, ¿no? Que todos conviene, como los grandes consejos o principios o el ethos, el deber ser y hacer de la IA abierta en una institución de educación superior. ¿Cuál sería? Creo que uno tiene que ver con sus propias políticas, ¿no? Creo que debería de, así como hay políticas de seguridad informática, debería de haber una política de uso de inteligencia artificial, ¿no? Del lado creo que la más clásica de las políticas, por la cual también existe OpenAI, por la cual en algún momento Microsoft también toma parte, es el de una inteligencia artificial nunca debe ser utilizada contra el ser humano, ¿no? Puede ser, suena muy medio apocalíptica, ¿no? Pero pues ese es uno de los principios o una de las políticas, ¿no? No deben ser utilizados con fines que atenten contra el bienestar de las personas o contra el ser humano, ¿no? Creo que esa es la máxima de la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso es que hay un consejo detrás que valida que eso sea así, ¿no? Pero del lado de ustedes, ¿no? O sea, del lado de las instituciones, yo creo que la política tiene que ir alineada a los objetivos de cada una de las instituciones. Si mi objetivo como institución, como universidad, es generar recursos humanos de clase mundial, y lo veré también muy general, ¿no? Pues tengo que alinear una política de tecnología de información y de inteligencia artificial donde las aplicaciones me ayuden a generar recursos humanos con mayores capacidades, etcétera, ¿no? Digo, lo dejo un poco ambiguo porque creo que no es solamente Microsoft, OpenAI o consejos de, o comunidades, hay que poner las reglas, ¿no? Sino también hay que considerar los objetivos de cada una de las instituciones, ¿no? Entonces pondría la primera premisa que era no debe ser utilizada con fines de que atenten contra las personas, las instituciones, los seres humanos. Y de ahí en fuera es que ustedes también definan sus propias políticas de uso de inteligencia artificial, ¿no? Que creo que ya todos los utilizamos también. Por ahí hay un punto creo que todos o la mayoría utiliza reconocimiento facial por lo menos para desbloquear el teléfono o la huella dactilar o incluso las instituciones gubernamentales se han ido a renovar su credencial de lector, ahora les piden las huellas, ¿no? Y eso es inteligencia artificial, ¿no? Reconocer cuáles son las líneas de mi huella digital, compararla y verificar que sí sea la misma, ¿no? Entonces, todo depende de las instituciones. El INE debe tener sus propias reglas, ¿no? Y ustedes también deberían de empezar a generar esos comités internos de ética, ¿no? Y de cómo se debería utilizar inteligencia artificial dentro de sus instituciones. Totalmente de acuerdo. Y pues aquí
nos preocupa mucho lo que nos vean la cara los estudiantes, ¿no? A más de uno, y hay preguntas asociadas con ello sobre si es cierto que es posible saber si la tarea que me están entregando se generó con ChatGPT o no. Si a dos usuarios distintos de la misma inteligencia artificial, la misma pregunta nos podría arrojar cosas distintas o no. ¿Cómo le hacemos incluso si somos, estamos enamorados y somos unos convencidos de la inteligencia artificial para promover que se aproveche, sobre todo en áreas, aquí nos dice una colega, ¿verdad? En áreas como las humanidades donde hay, yo creo que hasta terror, ¿no? Sí hay algunas herramientas, ¿no? Prácticamente cualquier buscador hay como unos check de si ha sido generada con inteligencia artificial. La realidad es que también, les voy a ser muy sincero, la inteligencia artificial sigue dando pasos y cada vez es más sofisticada. No creo que debería, y es mi muy personal opinión, no creo que deba centrarse en el tema de si un contenido generado por un alumno sobre una tarea es generada por inteligencia artificial o no. También creo que es el tema de cómo enseñamos nosotros a los estudiantes debe de transformarse. Muy probablemente ahora lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo voy a dejar solamente al área, es decir, a ver, ayúdenme, ¿no? Pueden utilizar ChatGPT, pueden hacerme su tarea en ChatGPT o en cualquier herramienta de inteligencia artificial y voy a calificar quién me da la mejor o el mejor resumen del cuento tal, o aunque lo hagan propio o lo utilicen con alguna inteligencia artificial, porque los chicos es lo que van a salir a utilizar. La realidad es que sí, les enseñamos dentro de la escuela, pero cuando salgan al mundo laboral, les aseguro que lo que van a utilizar es inteligencia artificial ya en sus trabajos para generar tableros, para generar textos, para generar mails, para hacer campañas de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy personal mi opinión, ¿no? No quiere decir que sea la de Microsoft o OpenAI, sino también tenemos que empezar a transformarnos en la forma de enseñanza, no asustarnos, sino más bien ver cómo le sacamos provecho, cómo al final, ¿no? Creamos profesionales con mayores capacidades, ¿no? Y es un punto que creo que daría para discutir más, ¿no? Yo diría, no hay que espantarse, ¿no? No es el tema si es original o no. O sea, la realidad es, bueno, pueden utilizarlo, pero a lo mejor poniendo ciertas reglas, ¿no? Y tratando de que los chicos exponencien su potencial con una herramienta como lo es inteligencia artificial, ¿no? Y a la misma instrucción, a esta inteligencia, por ejemplo, la misma instrucción a ChatGPT, pero distinto usuario que quien la da, si nosotros tres ahorita diéramos la misma instrucción a ChatGPT, ¿nos arrojaría cosas diferentes o nos arrojaría lo mismo? No, les debería hay varios conceptos ahí que pudieran influir en una respuesta diferente. El ideal es que les dé la misma respuesta, lo que hablábamos, que sea repetible, ¿no? Le doy una entrada y me da una misma salida, ¿no? Pero pudiera tener en cuenta incluso búsquedas anteriores les decía que yo me logué, ¿no? Entonces puede tener en cuenta búsquedas que yo he hecho anteriores con mi propia cuenta, ¿no? Y con intereses sobre lo que yo he preguntado, ¿no? Entonces, para ponerlo simple, si fuera la primera vez que uso ChatGPT o que utilizo Bing, por ejemplo, me debería dar la misma respuesta. Pero después, ¿no? Como cualquier otra inteligencia artificial, ¿no? Incluso, pues creo que la mayoría de aquí tiene redes sociales y de repente nos da noticias respecto a lo que hemos estado buscando, va a tener un comportamiento similar, ¿no? Si las tres personas ya después de utilizar a lo mejor un mes Bing, le preguntamos la misma cosa y ya hicimos diferentes búsquedas, ¿no? Pues muy probablemente nos va a dar una respuesta más enfocada a nuestra personalidad o nuestros intereses. Y siguiendo con estas, pues entre preguntas y reflexiones, ¿no? Sobre todo del tema de humanidades, donde nos señalan que incluso es cuestionable el término o la categoría inteligencia con estas herramientas y que también pues nos lleva a preguntarnos si la humanidad soltó la inteligencia artificial, por decirlo de manera como muy burda, antes de que estuviéramos listos, o sea, estos cuestionamientos
¿Hacia dónde han encontrado ustedes algunas de estas respuestas? ¿Fue demasiado pronto o ya está bien que esté entre nosotros un uso tan extensivo de esto? Y ¿a dónde van a ir a dar estos debates actuales con esta presencia de estas herramientas sobre la categoría, el término, la noción, la palabra inteligencia? Sí, y ahí les voy a dar también un poco de mi historia, ¿no? Y también voy a hacer un poco personal, ¿no? Da para mucho el tema de discutir y creo que eso es lo que enriquece todo el tema, tanto ahora de tecnología como cualquier tipo de tópico. En algún momento es correcto si de repente dicen, oye, no es inteligencia artificial, ¿no? O no es inteligente, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y es totalmente válido desde mi punto de vista, porque el término inteligencia artificial es un concepto, ¿no? Es algo que se definió, por ahí decimos en 1956, y se dijo, a ver, el término inteligencia artificial va a ser el tratar de emular procesos cognitivos que pueda hacer el ser humano, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Así como yo pudiera definir salto triple doble vuelta, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero si yo le doy una definición, entonces yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces en ese momento se definió que era inteligencia artificial, ¿no? El otro tema es inteligente o no, ¿no? Y él les decía, viene mi tema personal porque yo tomé varias clases de inteligencia artificial en la escuela, de visión artificial, de procesamiento de imágenes, etcétera, y en una clase de inteligencia artificial, mi examen final fue de, ¿existe la inteligencia artificial o no? ¿No? Y en ese momento mi respuesta era yo creo que el tema de ser inteligente o no, todavía no existía en ese momento. Mi justificación, y me pusieron 9, ¿no? Me pusieron 9 porque no estaba de acuerdo con el profesor en ese momento, creo yo. Yo le dije, no puedes ser inteligente, ¿no? O sea, esa era la discusión, si en verdad una inteligencia artificial era inteligente, ¿no? Y yo decía, no, no puede ser inteligente. Para mí, ¿no? Muy personal, cuando una inteligencia artificial se pueda decir que es inteligente, es cuando tenga conciencia de sí misma. Pero es un tema de discusión y filosófico y muchos temas alrededor, ¿no? Pero para mí era de, podemos considerarlo inteligente si es que tiene conciencia de sí misma. Si no tiene conciencia de sí misma, entonces no es inteligente. Independiente de que el tópico de la inteligencia artificial, como lo explicaba hace unos momentos, pues existe y está definido, ¿no? Pero es totalmente de acuerdo. O sea, ahorita me decían, oye, inteligencia artificial, no existe. Está bien, término, como todos podemos definirlo, ¿no? Como mejor lo entendamos, y está correcto, ¿no? Y es un tema que sí necesita mucho debate todavía, mucha legislación, pero bueno, creo que da para más. Espero haberles contestado ahí desde mi punto de vista, ¿no? Bien, vamos a intentar darle la voz y me ayuda soporte técnico a Núñez, a Constantino, perfecto. A ver si con él sí lo logramos. Que levantó la manita virtual. Adelante, Constantino. Hola, buena tarde, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, gracias, muy interesante el tema. Siempre los acompaño, siempre estoy capacitándome con ustedes. Nada más para comentar ahorita del último punto, coincido con todo el comentario del tema de inteligencia artificial, de lo que nos puede brindar y de lo que debemos aprovecharlo y para qué sí y para qué no. Un tema importante ahí que preguntaron que les preocupa, ¿no? Que las tareas ahora los chicos las hagan con inteligencia artificial. Pues no debiera preocuparnos, es una herramienta más que todos la van a usar en la medida de la posibilidad de cada grupo, ¿no? Cada grupo me refiero a generaciones, los chicos de secundaria, los de bachillerato y los de universidad, y todos, maestrías, doctorados. Cada quien le va a sacar el provecho que esté a su alcance a la inteligencia artificial. Entonces, mi opinión es, pues, aprovecharla para hacer tareas y sacar lo mejor de esto y apuesto que para hacer tareas cada quien la va a utilizar de la mejor manera y aprovechándolo para entregar un mejor trabajo. Es mi opinión. No, claro. Y digo, también ahí digo, agregando, ¿a quién no de nosotros nos pasó que cuando nos dejaban una tarea íbamos a la biblioteca, hacemos nuestras fichas
bibliográficas, buscábamos el libro, hacíamos el resumen, lo poníamos en la libreta y entregábamos la tarea, ¿no? En ese momento yo creo que también cuando empezaron el tema de las de Wikipedia, de la computadora, de los buscadores, etcétera, y pues, yo creo que también surgía el mismo escenario, decir, oye, pues es que con esto ya mis chicos ya no van a ir a la biblioteca, lo van a escribir, van a hacer copy-paste y lo pegan y lo entregan, ¿no? Creo que es un tema que siempre surge con la tecnología, cuando hay avances grandes en tecnología, y que la inteligencia artificial el día de hoy ha llegado para quedarse y va a estar disponible para las empresas y que puedan ser más productivas, que las personas puedan ser más productivas, que dediquen el tiempo, no en la parte talachuda, sino en la parte medular del negocio de las instituciones, ¿no? Y creo que justo como lo mencionabas ahorita, es utilizarla, transformarse, ¿no? Y sacarle provecho, ¿no? Porque al final, dentro de Microsoft o cualquier otra empresa, digo, ya está aquí la inteligencia artificial y no es nueva, no es del diciembre, les decía. O sea, llevamos años, los que estamos en esta charla, usando inteligencia artificial, ¿no? Hasta incluso cuando vamos al súper, ¿no? Quienes no han ido al súper en auto, ¿no? Y les toma la foto de la placa y les dice cuál es su placa. Eso ya es inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, de caracteres, ¿no? Entonces, la realidad es que inteligencia artificial ya está aquí desde hace varios años, ¿no? Bien, nos han estado preguntando en forma insistente dónde va a estar este video. Ya nos hizo favor soporte técnico Anuya-STIC de poner el link al canal de YouTube del comité, donde se sube ya editado todo, pues todo, no solo lo que generamos en el grupo de tecnología educativa, sino en general lo que se genera por el comité Anuya-STIC con todos sus grupos. Pero no sé si quieras hacer un comentario adicional a eso, José Luis. Y también hay muchos maestros que se conectaron y que su institución les pide, ya saben, para fines de desempeño docente, constancia de que estuvieron aquí conectados, si hay una lista o cómo se hace en este caso. Sí, por supuesto. Hay una lista de asistencia, se les envía su constancia de participación y por supuesto en la liga de YouTube en donde ya pusieron esta referencia podrán descargar, bueno, no descargar, pero sí ver este video y por supuesto de todos los demás seminarios que se imparten aquí en la asociación, específicamente Anuya-STIC, el tema de tecnología educativa y otros más. Entonces, consulten, hay cosas muy interesantes y obviamente este seminario excepcional, pues es uno de tantos y pues a la orden. Sí, ahí les repetimos por si dentro de todo lo que ya se ha posteado ahí en la sección se les perdió, es www.youtube.com, ya saben, el sitio oficial de YouTube, y luego viene la diagonal con una arroba de Comité Anuyes-medio TIC 3755. Ahí encontrarán lo que Anuya-STIC, el comité va subiendo. Ténganles paciencia porque no es inmediato, pero ahí es donde se va a encontrar todo lo que producen los grupos como esta sesión. Y respecto de la lista de asistencia, pues ya les dijo, les va a llegar a su correo la constancia. Muy bien. De todos modos, Constantino nos vuelve a preguntar a qué mail solicitamos constancia de asistencia si no les llegara. Lo pueden hacer en la misma cuenta donde se registraron y y nos encargamos de eso. Sí, yo me encargo personalmente de que les llegue y por supuesto encantados, Constantino. Nos está subiendo, Alfonso, si nos quieres explicar los links que nos estás colocando. ¿Estás en mute? Sí, está en mute, discúlpenme. Sí, les puse ahí las ligas de las herramientitas de las demos que hicimos, las que digo, son gratuitas, o sea, pueden jugar con ellas. Justo, ¿no? Creo que en general las personas aprendemos cuando jugamos, ¿no? Hice mi servicio social en Papalote. Espero que no me cobren por eso. Pero bueno, entonces tengo mucho esa idea, que las personas aprendemos cuando jugamos con la tecnología sobre todo, ¿no? Y en la gente de TI me queda súper clarísimo. Cuando echamos a perder, digo, en un ambiente controlado, claro está, es cuando aprendemos. Entonces les puse las ligas
de las 3 demos que vimos, de los archivos de JFK, de Designer, para que puedan hacer sus presentaciones, y de DALL-E, para que puedan, pregúntenle pues, prácticamente lo que se imaginen, ¿no? Digamos que les da como respuesta. Entonces, por ahí se las coloqué para que puedan jugar un rato. Y bueno, incluso preguntan si OpenAI es Microsoft o cómo está esta relación corporativa. Ujú. Sí, digo, tal vez no sé si no lo mencioné, pero al final, digo, OpenAI fue creada por Elon Musk y Sam Altman, ¿no? Elon Musk vende su participación en el 2018 y es donde Microsoft compra esa participación y hace una inversión de alrededor de $1 billón, ¿no? Para justo el proyecto de OpenAI. Les decía, OpenAI no quiere decir que sea como una comunidad abierta, así como las comunidades abiertas de sistemas operativos o de algunas otras herramientas, ¿no? Sino el objetivo de ser open va más enfocado a que se pueda acercar la inteligencia artificial en colaboración con distintas instituciones, en este caso Microsoft, ¿no? Que tiene cierta participación de OpenAI, pero al final es una empresa también, OpenAI, que les platicaba, fue creada hace algunos años, ¿no? Si bien no se define como no fines de lucro, ¿no? Porque se busca acercarla hacia las personas, instituciones y colaborar, no es exactamente una comunidad abierta, ¿no? Como les decía, hay aplicaciones abiertas como las que veíamos ahorita bien, que se abren a todo el público y que pueden utilizarlas, pero también están sus partes para escenarios corporativos o de organizaciones. Y regresando un poco a la discusión, hay un interés particular por señalar en las reflexiones de los colegas el valor de la pregunta, ¿no? Ya nos explicabas cómo antes de sentarme a usar la inteligencia artificial, tengo que tener claro qué estoy queriendo obtener para luego ponerme a hacer el modelo. Pero el modelo, digamos, en una operación cotidiana es la pregunta, ¿no? O el conjunto de preguntas que le voy a hacer a este copilot o a este asistente que me ayuda a pensar. Y que incluso en el caso de programación había quien cuestionaba si había que saber programar para usar un copilot en GitHub, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de lo que alguien señaló, la pregunta pedagógica, otros dirían el conflicto cognitivo, ya que estamos hablando de herramientas cognitivas? ¿Qué valor le damos? ¿Cómo lo ves? Fíjense que en el tema de la pregunta, ¿no? Tal cual, digo, la pregunta sobre la pregunta, ¿no? Cuando nacieron los buscadores, ¿no? Y que se facilitó todo el tema de hacer búsquedas en Internet, todos empezamos o sabíamos supuestamente preguntar, ¿no? Creo que ese es un tema en el que, incluso a mí en el área de TI, ¿no? A veces me preguntan cosas que de repente digo, bueno, esto fácilmente en 3 palabritas lo podemos buscar en cualquier buscador, pero a veces el tema está en no sabemos cómo preguntar también, ¿no? Una de las cosas que creo que en este tipo de herramientas se está mejorando o se está potencializando es que ahora sí la inteligencia artificial me entiende. Lo voy a poner así, lo que la inteligencia artificial dice, lo que Poncho quería decir, ¿no? Era tal cosa. En base a eso, ¿no? Y eso es porque ya le preguntaron muchas veces, porque ya tiene mucha información detrás, ¿no? Va a tratar de darme la respuesta que muy probablemente yo quería obtener. Y de todas las que hice, de las que hicimos en demo, la realidad es que sí, ¿no? Incluso en algunas hasta muy probablemente las redacté mal, no tenía buena sintaxis, hasta incluso faltas de ortografía, por ahí me comí algunas letras, no sé. Y eso no es lo importante, sino lo importante es, lo que les decía en la primera frase que puse es entender al ser humano, ¿no? Entonces está tratando de entenderme a mí la inteligencia artificial, qué quería decir, qué era lo que necesitaba, ¿no? En base a lo que escribí y la información que tiene previa y me da una respuesta, ¿no? Entonces creo que el valor de la pregunta o cómo preguntamos nos ayuda más, ¿no? Ahora, si no sé cómo preguntar de repente, ¿no? Va a tratar de intuir qué era lo que quería preguntar y en base a darme eso una respuesta, ¿no? Entonces creo que cambia la forma en la que hacemos preguntas. Les decía, en los buscadores antes era pregunto, me da las referencias, voy, entro y busco, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Ahora es pregunto, me da la respuesta y me da las referencias. O sea, también es una forma en la que la forma de buscar está cambiando, creo yo, ¿no?
Sí, y al respecto, regresando a esta inquietud sobre si para usar esta inteligencia artificial en la parte de GitHub necesitas saber programar o no. Porque volvemos al tema de la pregunta, ¿no? O sea, Sí, les diría que, digo, en el tema de programación a veces antes está la lógica de programación, que creo que es otro tipo de skill, ¿no? Pero les diría, prácticamente les podría decir que no, no forzosamente en GitHub, porque les decía, tal vez en GitHub yo ya tengo cierto conocimiento de programación, pero no sé cómo hacer una función y la pregunto tal cual y me da la respuesta y el código. Pero muy probablemente no sé nada de programación, pero sí quiero hacer una aplicación y sé qué aplicación quiero hacer. Pues muy probablemente utilizo una mezcla de DALL-E, ¿no? Con GitHub, donde les decía, puedo dibujar en un papel, ¿no? Le presento a DALL-E mi aplicación, ¿no? Y que me la convierta en código y me la presente ya en un tipo de aplicación en el código que yo quiera, ¿no? No diría que solamente GitHub, o sea, la respuesta es también medio ambigua, porque digo, idealmente, si no sabes programar, le puedes preguntar incluso a ChatGPT, oye, ¿cómo hago el Algo Mundo en Python? Sin tener que ir a GitHub, ¿no? Y me va a dar la respuesta. Y si no sé cómo instalar el IDE de Python, oye, ¿cómo instalo el IDE de Python? Me va a decir, paso 1, tienes que ir a tal página, descárgalo, instálalo, ¿no? Entonces dirá, tal vez no es ir a Copilot, ¿no? Perdón, a GitHub, sino antes a lo mejor, y lo hago incluso hasta Bing, ¿no? Pero la respuesta también, ¿no? Si voy a Copilot de GitHub y le pregunto sobre cómo hacer una función hola mundo, también me lo va a contestar y me dice, bueno, ¿en qué lenguaje? Python, JavaScript, etcétera, y me va a dar el código. Entonces, muy probablemente no sabía programar, pero sabía entrar a GitHub, utilicé Copilot y ya me dio mi código para crear un hola mundo y no sé programar, ¿no? Entonces, mi respuesta en general al final sería no es necesario, ¿no? Lógicamente, si yo ya sé programar, va a ser una herramienta muy potente para hacer mi trabajo más sencillo, ¿no? Y enfocarme a lo mejor en la funcionalidad y no tanto en el código, ¿no? sí, por acá había una pregunta que ya no encuentro en la de las preguntas. Es que yo quedé prendada del tema de la pregunta o las preguntas y las distintas inteligencias artificiales, y les voy a decir por qué, porque al final preguntamos con lenguaje y por eso nos decías, bueno, es que ya hablar de Copilot ya es hablar de un lenguaje con el cual programamos, ¿no? Entonces, aquí nos preguntan que qué lenguaje de programación es el más común para programar la inteligencia artificial. Digo, tendremos que ver si la pregunta es para que ustedes hagan su propia inteligencia artificial. Digo, claro que se podrían hacer, ¿no? C++, etcétera, ¿no? Yo utilizaba, les decía que en mis clases hace, ¿no? Podría decir que la edad de piedra de inteligencia artificial, utilizaba MATLAB, ¿no? Y utilizábamos lenguaje C para generar reconocimiento de caracteres, ¿no? No me enfocaría tanto en el lenguaje, sino más bien en el modelo, ¿no? ¿Qué se utiliza o qué es lo más común o qué es lo que nos da esta capacidad o potencia de la inteligencia artificial? Ahora, el tema de las redes neuronales, ¿no? O sea, es el tipo de modelo y de algoritmo, diría yo, ¿no? Los algoritmos ayudan a hacer los modelos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Digo, hay varios, algoritmos genéticos, redes neuronales, pero en este caso, redes neuronales es lo más común, ¿no? Ok, algunas preguntas técnicas. ¿La cuenta para usar la demo de Bing puede ser la cuenta de Office 365 con el dominio de la universidad? Sí, de Office 365, sí. Yo de hecho utilizo mi cuenta Microsoft, que es como si fuera una cuenta similar a la de ustedes o corporativa, ¿no? El tema es, se necesita una cuenta tipo Microsoft dentro de Bing, ¿no? Y insistiendo sobre el tema de los lenguajes para comunicarnos con las inteligencias artificiales, si hay alguna sintaxis para hacer las preguntas a Codex. No. La realidad es que así como ustedes y yo estamos hablando, ese es el beneficio, eso es lo que se está tratando de impulsar, nuestro lenguaje natural, que es así como ustedes y yo nos expresamos, así con regionalismos, con coloquialismos, etcétera. Yo pudiera buscar comunicarme con la inteligencia artificial y que me entienda,
¿no? Entonces, ese es el punto importante, que nos podemos comunicar con lenguaje natural, así como ustedes y yo estamos teniendo una charla bidireccional. Esa es la idea, que la inteligencia artificial me responde incluso como si tuviera una persona del otro lado, ¿no? Existía el pensamiento de que si le preguntas en inglés, como nos sucedía con el tío Google, como yo le llamaba al buscador de la competencia de ustedes, No, adelante. Te iba a arrojar más información, más opciones de posibilidad, muchas más, si la búsqueda la hacías en inglés que si la hacías en español. Aquí se está afirmando que podemos usar lenguaje natural como queramos y entonces esta hipótesis de que si la pregunta la hiciéramos en inglés tendríamos mejores respuestas, ¿es falsa? Es que hay diferencia, digo, si preguntamos en inglés en el buscador de Google, muy probablemente hay mayor información porque hay mayor cantidad de páginas en inglés, ¿no? Muy probablemente por eso es que tenemos mayor cantidad de fuentes de información, ¿no? De este lado, ¿no? Incluso podríamos decirle, oye, búscame en páginas en inglés la tal información o este texto, búscamelo en inglés, en alemán, en chino y tradúcemelo al español, ¿no? Entonces, creo que es un concepto diferente. La respuesta no es exactamente preguntar en inglés. De hecho, en Dalí, ¿no? Si se dan cuenta, la página está en inglés, pero yo le pregunté en español y lo que hizo fue entenderme en español y presentarme la imagen, aunque la interfaz está en inglés. Y si le preguntan prácticamente en cualquier otro idioma, debería de poder responder, ¿no? Diría, sí, maestra, es que no quisiera decir sí es falsa, porque no siempre el falso, verdadero, ser tan de un lado del otro, no, creo que Yo debe de creo haber que puntos medios, pero creo que son enfoques diferentes. El otro es por la cantidad de páginas en inglés y de este lado tiene un enfoque diferente de tomé todas las fuentes de información, inglés, español, inglés, chino, ¿no? Para alimentar una inteligencia artificial que me va a dar una respuesta, ¿no? En muy probablemente el idioma que yo le pregunté, ¿no? sí. Bueno, está aquí nuevamente esta preocupación de incluso si hay implicaciones legales, si yo me pongo a usar estas herramientas, este chat, ¿me puedo meter en un problema legal? Digo, no les va a dejar utilizar, digo, para temas sensibles, digo, inténtenlo, ¿no? O sea, yo lo he echado en modo prueba, ¿no? Y va a haber cosas que no les va a preguntar, imágenes que no va a generar, ¿no? Con tópicos sensibles. Y les decía, ¿qué puede pasar del lado de Microsoft? ¿No? O sea, simplemente que cerremos la puerta de nuestra tecnología, ¿no? Por ejemplo, alguien de los que está aquí utiliza la inteligencia artificial con ciertos fines sensibles. Lo que va a suceder es que Microsoft va a decir, lo siento, ya no puedes utilizar inteligencia artificial, OpenAI ni Azure, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Creo que el tema legal, era lo que les decía, es un tema que se tiene que discutir, pero Microsoft, para no ser una entidad legal, ¿no? Creo que debería de colocarse del lado de, pues de aquellas instituciones que se dedican a hacer leyes, ¿no? Entonces, les diría, del lado de Microsoft, ¿qué puede pasar? Cerramos la llave de nuestros servicios, ¿no? Pero el tema legal, creo que otra institución debe de definirlo. Hay preguntas que me llevan a pensar que algunos de nosotros incluso pensamos que puede hacer mucho más de lo que a lo mejor puede hacer. Por ejemplo, aquí se habla, dice, el chat realiza publicidad, ciertos servicios a empresas o admite pagos para promover servicios o productos. Y hay incluso otras preguntas como, ¿el chat puede hacer el examen para mis alumnos y calificarlos? La respuesta de temas de publicidad, digo, al día de hoy, no. O sea, está tratando de ser abierta y que lo que nos importa es la respuesta, ¿no? O sea, la información que estamos buscando, ¿no? Les decía el teorema de Pitágoras, ¿no? Y se buscan las respuestas más comunes de las páginas más comunes y en base a eso se da una respuesta, ¿no? Les decía, no tiene al día de hoy un tema de publicidad, ¿no? Y por ahí, ¿cuál es el otro lado, maestra Marina, de la pregunta? Sí, pues es que
podemos soñar con que esta inteligencia artificial, y a veces decimos la inteligencia y nos queremos agarrar de ChatGPT, ¿verdad? Si me puede hacer mi trabajo como maestra, de hacer el examen y hasta calificarlo, ¿no? A todos No, más si tengo 400, porque tengo grupos muy numerosos, ¿no? podría si es que hacemos esa aplicación, maestra, ¿no? Si el objetivo es decir, oye, vamos a hacer una aplicación donde ayuda a la maestra Marina Vicario a calificar, le damos a lo mejor y subimos los documentos escaneados, ¿no? Incluso a manita y que los califique, que vea las respuestas en base a la respuesta correcta, ya sea que usted defina o que ya esté preentrenada, ¿no? Y que le haga su vida más fácil, ¿no? La talacha esa de estar palomeando, ¿se podría? Sí, maestra, sí, sí se podría, ¿no? Pero no está así como ahorita para ponerme el vasero hoy en la noche, ¿verdad? O sea, hay que Sí, pasar hay que hacer el caso de uso. Sí, digo, ¿qué va a suceder? Ustedes muy bien saben que trabajamos con ecosistemas de partners, ¿no? O sea, no duden y no dudo que en algún momento sale el partner que dice, miren, este producto yo ya lo tengo, ¿no? Simplemente ahí sí tiene que poner su documento, maestra, y configuración y listo. Da el resultado y a lo mejor ya lo hizo en 5 minutos, ¿no? ¿Lo podría construir usted, maestra? Sí, también, ¿no? A lo mejor si de repente algo no sabe, sí, preguntando con ChatGPT y construir la aplicación a lo mejor dentro de Azure, ¿no? Entonces, digo, sí, la respuesta es sí se podría hacer, tal vez no y está exactamente construida de esa forma, por eso les decía, depende del caso de uso y ahí se aplica la inteligencia artificial, pero se puede hacer, sí, sí se puede hacer. Pues creo que estamos llegando al final, digo, porque ya casi vamos a cumplir las 2 horas y esta ha sido una charla que nos mete a considerar muchos puntos en los que tenemos que trabajar de concientización, ¿no? Primero a nuestras personas, ¿no? Y luego a nuestras instituciones. Y yo no sé si para irnos ya, Alfonso, quisieras agregar alguna otra recomendación para todos nosotros aquí también se nos insiste mucho, se te pregunta mucho sobre dónde aprender más sobre esto, dónde encontrar más información. Yo, por supuesto, le voy a preguntar a ChatGPT dónde puedo encontrar más información, ¿no? Sí, yo les diría, digo, una buena herramienta gratuita y todo, Bing, ¿no? Y donde tienen ChatGPT, ¿no? Si le quieren preguntar a ChatGPT sobre el propio ChatGPT, digo, es una muy buena forma de aprender, ¿no? Está Microsoft Learn también, donde ahí vienen los conceptos de inteligencia artificial basados en tecnología de Microsoft Azure, conceptos de OpenAI, pero la realidad es que hoy el conocimiento está más cerca de todas las personas, solamente preguntando en lenguaje natural, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes beneficios de OpenAI, ¿no? Entonces, ¿dónde aprender? Solo preguntándoles, ya empiezan con Bing, ¿no? Y sobre el tópico que quieran, pregunten, ¿no? Y creo que esa es una muy buena forma de aprender, digo, nos va a referenciar y seguimos la liga y seguimos estudiando y aprendiendo. Pero la realidad es que preguntando, les diría, tal vez no a mí, ¿no? Yo creo que ChatGPT sabe más que yo ahora, ¿no? Y a él no se le olvidan las cosas, ¿no? Entonces, preguntando a ChatGPT es una muy buena forma, ¿no? Con Bing. Pues yo, antes de darle la voz a nuestro coordinador general, presidente de este comité ANUYESTIC, nuestro querido José Luis Ponce, yo quiero recordarles que algunos colegas nos anotaron ahí pues unos marcos de ética que ya tiene la UNESCO, por ahí pueden también consultar el de la OCDE si quieren empezar a hacer algunos borradores de cómo estaría el comité de ética y los criterios éticos en su caso, y que recordemos que México ya tiene una alianza, ¿verdad?, en relación con la inteligencia artificial. Recientemente esta alianza creada en el Senado de la República, ¿no? Esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, y que le han apodado ANIA, donde si buscamos en el sitio web con estas siglas ANIA, ¿verdad?, podemos sumarnos a esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que han creado. Compartirles que acá nosotros en Poli, en UPIXA, traigo una competencia con un colega con el que nos divertimos mucho de
los experimentos que hacemos con las inteligencias artificiales. Y me sorprendió bastante cuando él me dijo, ya le preguntaste esto, sí, y esto ya, y ya te preguntó a ti la inteligencia artificial. Y yo dije, ¿qué? No, a mí no me ha preguntado. Y entonces ahí aprendí que también le podemos decir al chat, tú eres un gastroenterólogo y como gastroenterólogo hazme las preguntas que necesitas para hacer un análisis de qué me puede estar pasando, ¿no? Entonces, lo vi ahí como preguntaba y dije, wow. También les comparto que yo estoy probando mis diseños instruccionales. Si el chat puede seguir mis instrucciones, mi diseño didáctico de actividad de aprendizaje para mis alumnos puede ser clara. Luego ya me meto en el reto, ¿verdad? De bueno, entonces si la inteligencia artificial lo puede hacer porque lo hice bastante claro, ¿cómo le hago, qué más le pongo para que el alumno vaya más allá, ¿verdad? De lo que una inteligencia artificial puede responder. Y yo estoy cayendo en cuentas que definitivamente, sobre todo en los niveles educativos de básica, ¿verdad? Necesitamos ayudarnos de estas herramientas, pero sobre todo ayudarnos en compañía del maestro para entrenar a nuestros alumnos de cómo se estructura el pensamiento, cómo se formulan los cuestionamientos, cómo se determinan, se delimitan los problemas para poder justamente pensar junto con el apoyo de estas herramientas. Estamos en eso, muy divertidos los investigadores. Y era lo que les quería contar. Muchas gracias, Alfonso, y a todos los demás, pues en breve estaremos anunciando nuestro próximo seminario. Estamos discutiendo cuál va a ser el tema. Pronto lo sabrán. Adelante, José Luis. Súper bien, la verdad, gracias, Marina. Alfonso, ya te das cuenta, el tema tiene mucho que ver con la sociedad y obviamente con las universidades. El hecho de la forma en cómo ya se está enseñando, el hecho de ahora cómo aprendemos, cómo consultamos la información, los temas que tienen que ver, que tú comentabas, cómo la tecnología o la parte técnica de esta tecnología va más rápido que las personas y de cómo no estamos tan preparados para asimilarla y sacarle el mayor provecho y sobre todo que rebasa aspectos que tienen que ver con la conducta y, bueno, cuestiones éticas. Creo que es muy, muy importante. Definitivamente, como comenta Marina, es una gran oportunidad, pero también tiene grandes retos. Evidentemente, hablamos de este acceso a una tecnología, una capacidad de interactuar distinta, que tiene nuevas perspectivas y que, por supuesto, pues nos lleva a beneficios muy, muy interesantes, pero también podría ser mal utilizada, como todo en la tecnología también. Y obviamente, algo que nos cuestionamos mucho es esa igualdad, ¿no? Para que esta constitución de tecnologías pues nos ayude a tener una democratización, un uso responsable, tanto en la parte de desarrollo de aplicaciones, en los datos y su análisis, obviamente en el diseño de la propia inteligencia artificial como tal y la democratización del conocimiento que ésta esté generando, ¿no? Obviamente, pues hablamos de que esto pues nos lleva a una brecha distinta de la inteligencia artificial. Por supuesto, ya podríamos hablar, ¿estás de acuerdo, Marina?, en una alfabetización de la inteligencia artificial a nivel social, no solamente en las universidades, sino ya en todos los entornos. Y obviamente que también podemos estar hablando de una potencial confusión entre todos, sobre todo en el ámbito popular, en los medios de comunicación, de lo que implica la adopción de este tipo de tecnologías. Y pues la verdad es que el hecho de que estés aquí presente, Alfonso, nos da un acompañamiento, nos da una orientación y nos ayuda mucho a responder a muchas de esas preguntas y a esos retos que tenemos por delante. Esto apenas comienza. Tú hablaste de la inteligencia artificial en la edad de piedra, pero yo creo que todavía falta mucho. Apenas se están viendo algunos brillos de esas piedritas que ustedes estaban sacando de esa mina de las redes neuronales y de la lógica difusa y de las ciencias computacionales y de cómo ahora se puede aplicar.
y de que además estamos en un cambio de era. Cuando aparecen las computadoras fue un cambio. Cuando aparece Internet también es un cambio. Y ahora la inteligencia artificial, por supuesto. Y en su momento, Marina, el cómputo cuántico y todos los temas de ciberseguridad que nos van a cambiar todo, definitivamente. Entonces, estamos y tenemos que experimentar y sentir, pero sobre todo estar muy conscientes del momento en el cual estamos, el entorno que nos rodea, la situación socioeconómica mundial, ambiental, sí, 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 y obviamente en este marco de inteligencia artificial. Entonces, agradecemos de verdad, Alfonso, que nos hayas venido a compartir la experiencia que ustedes tienen en Microsoft, también a compartir lo que tú crees desde la perspectiva personal y, por supuesto, a todos aquellos que se están conectando y que de una u otra manera, pues Marina, somos cómplices. Todos los que están ahorita 137 conectados y que además sería bueno que antes de despedirnos, que nos digan desde dónde se están conectando, que nos digan de qué universidad, de qué entidad federativa o en qué país se encuentran. Creo que vale la pena interactuar y sobre todo también, ¿qué podemos hacer a futuro? Tú dinos, ¿qué sigue, Alfonso? ¿Qué sigue? Oriéntanos. Sí, como les decía, déjanos escucharlos, ¿no? O sea, hacia dónde están sus problemáticas o sus dolores, ¿no? Como, digamos, como buen doctor, ¿no? Eh, y de ahí poderlos guiar, recomendar y poder ir en este acompañamiento entre sus instituciones y Microsoft y un servidor, ¿no? Entonces creo que empezamos por ahí, ¿no? O sea, cuéntenos un poco de sus dolencias, ¿no? De sus objetivos, de sus proyectos, y en base a eso empezamos a dar siguientes pasos. Y les decía, jueguen con la inteligencia artificial, perdamos el miedo, ¿no? Y empecemos a idear dónde nos puede ser útil, ¿no? Creo que esos son los siguientes pasos. Y pues muchísimas gracias por la invitación y es un gusto poder charlar con ustedes. Pues muchas gracias a ti, Alfonso, doctora Marina, quien es responsable de esta serie de seminarios web de tecnología educativa en esta temporada 5 y pues agradecer tu participación en este tema de introducción a OpenAI, Alfonso y doctora Marina, que sea la primera de muchas incursiones, yo le puedo llamar, y obviamente estas incursiones nos llevan a generar muchas inquietudes y esto creo que nos abre ese apetito de investigación que todos debemos tener como seres humanos y que seguramente nos debe llevar a generar mayor conocimiento, como lo has comentado, y es parte del seguimiento y principios de la inteligencia artificial en bien de las personas, centrado en las personas, definitivamente. Muchas gracias y pues que tengan excelente. Ay, no sé qué decir, aquí son las 2:58 de la madrugada. Pero Acaban a dar las 7 de la noche, José Luis. ok, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Que descanses. Muchísimas Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.